Estamos casi a fin de mes, va a ser 29 y como es tradición se cocinan ñoquis. Esta costumbre nace en la región italiana de Véneto y poco a poco con los inmigrantes italianos fue llegando al cono sur, a Latinoamérica, especialmente a Argentina, y de ahí pasó a Chile. Todavía no es una tradición tan extendida, pero muchos de ustedes los cocinan en sus casas. Hoy te voy a enseñar a hacer paso a paso unos ñoquis, pero no de papa, sino de zapallo. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Con un guachalomo braseado al vino tinto. Vamos a partir con la carne braseada porque es lo que más se demora en cocinarse. Si no la haces en una olla a presión, se va a demorar más o menos 3 horas. Por lo tanto, parte con eso primero y después nos dedicamos a los ñoquis. Lo primero que hay que hacer es calentar muy bien un sartén con un poco de aceite de oliva. Y una de las cosas que primero se hace es sellar la carne. ¿Por qué? Porque en el sellado, como vas a ver, se van a desarrollar sabores que no se desarrollan en el agua. Siempre que vayas a hacer una carne de larga cocción, primero séllala dorada por todos sus lados y luego la cueces. La carne lleva sonando así, escucha, crepitando, dorándose, casi 3 o 4 minutos y es momento de dar la vuelta, pero antes de dar la vuelta yo le voy a poner en la primera capa de arriba sal. Fíjense en el color, por favor, que toma. Vamos para el otro lado. Ese sonido y el olor que sale son realmente increíbles. Vamos a ponerle un poquito de sal de nuevo. Seguimos sellando la carne de atrás unos 5 minutos más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una cosa que se llama mirepoix, que se escribe así como ves acá. ¿De qué se trata el mirepoix? Es una base aromática de verduras, unas verduras muy específicas y algunas hierbas en caso de que las tengas. ¿Cuáles son esas verduras? Por supuesto cebolla, cebolla morada, blanca, la que tú quieras, zanahoria, ajo y, fundamental para el sabor, apio. Todo esto lo vamos a picar chiquitito y lo vamos a poner a dorar con aceite de oliva en este sartén. ¿Cuál es la proporción de esto? Más cebolla, un 40% de cebolla al total, y luego menos zanahoria, menos apio y mucho menos ajo. Aceite de oliva a la ollita. Fíjate como el tiro ya se calentó mucho. ¿Por qué? Porque esto ya está calentándose hace rato. Y vamos con las 3 verduras principales más el ajo. Este es el color al que tienes que llegar. Un bronceado bonito. Vamos a ponerle un poquito de sal. Podrías haberlo hecho antes también, pero da lo mismo. Vamos a subir el fuego, porque queremos que agarre el último dorado. Un puñado de hierbas, las que tengas en tu casa. Yo en este momento tenía cilantro con el tallo, un poquito de cibulet, una hoja de laurel. Le sirve particularmente el tomillo, el romero, esas hierbas aromáticas más robustas, pero si no las tienes da igual, usa lo que tengas. Una rama de apio con hoja, porque esto, además del apio que ya tiene, le va a dar un aroma exquisito. Voy a agarrar un vaso de vino que tengo acá, voy a poner la mitad, tiene que sonar así. ¿Qué pasó ahí? Que todo lo que se pegó, se caramelizó en el fondo de la olla, volvió a salir y es parte ya de este guiso, de este mirepoix. Lo mismo voy a hacer, fíjate, con la carne que tengo ahí, que había terminado ya de brasear. Voy a dejar que se caliente 30 segundos y hago lo mismo. Apago ya el fuego y mira, te lo voy a mostrar sin la carne para que veas el proceso. ¿Ves todas esas burbujas que salen? Eso quiere decir que se está desglasando, es decir, recuperándose todo lo que quedó pegadito. Mientras se termina de desglasar todo esto, voy a poner toda la verdura con el vino. Voy a agregar agua a esta olla para recuperar todo lo que quedó ahí. Voy a poner más o menos 1 litro de agua en total a esto.
Encima de esto voy a poner la carne acomodada en esta camita de mirepoix. Ya para adentro. Que no quede nada ahí. Que no quede nada acá. Con todo esto recuperado. Esta es el agua que va a ayudar a que esto, cuando vaya al horno, no se seque. Y lo vamos a ir dando vueltas en un horno a 175, 180 grados, no un horno demasiado fuerte, durante 3 horas o hasta que tú pinches la carne y se desmenuce un poquito sola. Nos vamos al horno y en el camino te voy contando cómo la vamos a ir cuidando. ¿Qué más vamos a poner en ese horno? El zapallo, porque ahora vamos a pasar al mundo de los ñoquis de zapallo. Una hermosa cuña se llama, estos cortes así como de queso, digamos. Lo vamos a poner al horno, es decir, cocer por una vía seca, no húmeda. ¿Por qué? Porque esto ya tiene muchísima humedad. Si yo además lo pongo en agua, va a seguir absorbiendo humedad. En cambio, si lo pongo al horno, se va a ir deshidratando y concentrando su sabor. Pero lo que más me interesa es que pierda un poco de agua, porque así le tengo que agregar menos harina para hacer la mezcla de los ñoquis. Sal, una gotita chica de aceite, así de chica. Esto mismo lo vamos a repetir por los dos lados. Muy poquito aceite, solamente para que agarre un tonito dorado. Lo vamos a llevar al horno y te voy a mostrar inmediatamente cómo queda, porque yo ya tengo uno hecho de antes. Yo les voy a mostrar cómo está el que yo ya horneé hace mucho rato, más o menos durante 45 minutos a 1 hora, lo suficiente para que tome un poquito dorado. No queremos una costra dorada porque esa costra va a ser muy dura para molerla, y que tenga la siguiente consistencia, que tú pongas en la parte más gruesa del zapallo un tenedor arriba y lo puedas empujar solamente con la fuerza de un dedo. Casi en la cáscara, así, con la fuerza de un dedo, estamos ok. Voy a usar esto y esto me lo voy a guardar para un purecito después. ¿Bien? Me quedé con esta parte que está más doradita, más tostadita, que encuentro mucho más rica. Mientras el zapallo está todavía caliente, importante eso, lo vamos a moler. Y lo voy a hacer con este tenedor. Un poquito de pimienta. Después le va a faltar todavía un poco más de esto porque va a ingresar la harina, ¿verdad? Y aquí le puedes agregar una materia grasa. Se viene entonces un chorrazo de aceite de oliva. Ya tenemos esta papilla, este purecito de zapallo, y más o menos yo veo acá que es como una taza llena de esto, para que recordemos luego las proporciones. ¿Cuánta harina le vamos a poner a esto? No te lo puedo decir antes, te lo voy a decir cuando le haya puesto la harina, y la vamos a medir por taza. ¿Por qué? Porque cada vez es distinto, depende de la humedad, depende de la harina que uses, entonces tú andas midiéndolo en tu casa y vas a ver cuánto te sale. Lo voy a poner primero, aquí tengo una taza llena, lo voy a poner... No, le puse 3/4 al final. Una yema de huevo, o 2 yemas de huevo, o un huevo entero, dependiendo de cada casa, se hace distinto. Sin embargo, huevo lleva sí o sí, y este es el momento de ponerlo, porque vamos a hacer este espacio al centro y ahí lo vamos a revolver o batir. Vamos a ir pasándonos a las manos ya. Vamos a dejar el tenedor, que ya no nos sirve mucho más en este momento. Primero, lo que le faltaba para completar una taza, y aquí voy a tener otra taza para poder ir viendo cuánto le va a faltar. Se nota el tiro que le falta, porque se pega mucho en las manos. Ahí empieza a despegarse un poquito. Llevamos 2 tazas hasta el momento, y como le hemos ido agregando ya el doble de harina que de zapallo, es momento de agregar un poco de sal, porque si no después va a ser tarde. Incorporando esta harina que le sigue faltando.
Como ven, estoy incorporando y no amasando. No quiero que queden como elásticos. Lo que quiero es que simplemente toda la harina se incorpore bien en la masa. Finalmente van a ser más o menos 2 tazas y media. O sea, por una parte de zapallo estoy usando 2 y media de harina. La masa está lista. Si empiezo a trabajarla mucho más, por supuesto que se va a empezar a pegar de nuevo, pero se pega muy poco en la mano. Entonces, con eso yo ya me doy por satisfecho. En ese momento yo, la última vuelta para incorporar estos últimos granitos que recogí de la tabla y la dejo reposar. Porque ahora mismo una masa que está estresada, con un pañito encima, durante unos minutos. Han pasado unos 10 minutos, vamos a retirar el paño de nuestra masa y vamos a trabajarla siempre con un poquito más de harina. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a pegar. Entonces en la tabla o mesón donde vayamos a trabajar, siempre tengan un poquito de harina. Cortar estas primeras 2 secciones. La masa siempre queda reposando tapada con un paño para que no se seque. Voy a hacer una figura alargada de la que voy sacando los ñoquis. Y esto se hace sin uslero, con la mano nomás, tratando de que quede más o menos parejo el diámetro de este cilindro. Hasta que tengamos un cilindro más o menos de 1,5 centímetros de diámetro. Hechos estos cilindros, vamos a ir cortando en el tamaño ñoqui, que depende de cómo te gusten a ti, un poquito más grandes, más chicos. A mí no me gustan muy grandes. Siempre un poquito de harina encima porque no queremos que se peguen. Y ahora, por supuesto, vas a trabajar el resto de los ñoquis, los vas a ir guardando, pero yo te quiero mostrar cómo se hacen con esta primera tanda. Siempre con harina cerca en la mano, especialmente en el dedo con el que vas a aplastar el ñoqui. Lo vas a poner en esta parte, en la parte de más arriba, donde nacen los dientes del tenedor. Y a partir de ahí vas a aplastar de esta manera, trayendo hacia el fondo, y sale con las ranuras del tenedor por un lado y con un hoyito por el otro. Eso es lo que buscamos, que tenga la mayor superficie irregular posible para que la salsa luego entre en cada ñoqui. Los ñoquis ya están listos, esperando que la carne esté a punto. La carne la pusimos hace como 3 horas, 2 horas y media por lo menos, y vamos a ver cómo está. Para que no se seque tanto por arriba, yo le fui poniendo un papel mantequilla. Ese papel mantequilla mantuvo un poco la humedad. ¿Cuál es el punto en que hay que sacar esta carne? Cuando tú agarras una cuchara y puedes sacar un pedacito así, con la misma cuchara. Ese es el punto de cocción que estábamos buscando en esta deliciosa carne llamada guachalomo, y la voy a probar, por supuesto, con una cucharada de su juguito. Delicioso. La voy a pasar a otra fuente, porque lo que voy a hacer ahora es agarrar este maravilloso caldo que tenemos acá lleno de verduras y lo voy a colar. Pero no crean que voy a perder esos vegetales, porque los voy a aplastar lo suficiente hasta que se vayan transformando como en un puré y dejen pasar su esencia a través del colador y solo quede las cáscaras o las cosas que no queremos comer. Voy a revolver para que se unan este puré que pasó con el caldito, y fíjense cómo queda, como un jugo un poquito espeso. Yo voy a probar. Si ya estaba rico antes, ahora está mucho mejor. Hazlo del tamaño que tú pienses que es correcto que esté en un plato de ñoquis, o sea, un tamaño que quepa en la boca, como un bocado. Y te vas a ir encontrando entre medio con partes de
colágeno o de fibra que se las puedes retirar. Estos nerviecitos se quedan a un costado, luego se eliminan. Yo creo que por ahí estamos perfectos. ¿Qué vamos a verter encima de esto? Y vamos a mantener caliente todo este caldito de cocción que va a ser la misma salsa de la carne y parte de la salsa de los ñoquis. Agua hirviendo, bastante sal. Hay quien le pone una hojita de laurel, también funciona. Y aquí vamos a hacer la última parte de este plato, que son los ñoquis. Pero los ñoquis se cuecen en muy poco rato, en unos muy pocos minutos, por lo tanto tienes que tener todo preparado. En general las pastas se hacen con mantequilla y salvia, pero no encontramos salvia en este caso. Encontramos eneldo, algunas hierbas frescas que podríamos usar, pero en este caso yo me voy a seguir por el cibulet, que encuentro que le viene perfecto. Además queda súper bonito, picadito, chico, como lo estoy haciendo. ¿Y cuándo están listos los ñoquis? Cuando empiezan a flotar. A medida que vayan flotando, los vamos a ir retirando a un sartén en donde voy a tener mantequilla derretida. Como ven, puse a derretir en un sartén una buena cantidad de mantequilla, que la voy a dejar ahí, que se vaya fundiendo. El agua hirvió al punto máximo, ya tiene la sal y ahora lo que voy a hacer es delicadamente ir revolviendo, pero muy delicadamente porque si no se van a romper, con la espumadera. Traigo mi sartén con mantequilla derretida y los que veo que flotan me avisaron que están listos y se van sin miedo de llevar un poquito de agua consigo. En general, una buena salsa para unos ñoquis o una pasta es un buen poco de mantequilla y algún líquido que suele ser el caldo de la cocción con lo que estás haciendo la pasta. En este caso, el caldo de la cocción que vamos a usar de la carne misma que tenemos. Poco a poco se vayan terminando de cocer en la misma mantequilla. Los ñoquis que van quedando por aquí, van para allá. Miren qué lindo color tienen además. Yo en un sartén salteé unos cuantos champiñones, un poquito de cebolla. Lo voy a usar también. Lo meto directamente. Voy sacando la carne, porque acuérdense que vamos a usar parte de este líquido. Mira, así mismo, un buen chorro. ¿Qué pasa con la mantequilla? ¿Cuál es la función de la mantequilla? Que va a emulsionar con el agua de la cocción de la pasta o con el líquido de la cocción de la carne. Se va a hacer una salsa. Fíjate que ya está pasando, si lo miras detenidamente acá. Te fijas que ya no es un agua, sino un líquido espeso que se pega a la pasta. Esto ya es una salsa. Y eso se logra mezclando grasa con líquido. ¿Y cómo vas a controlar el punto de esa salsa? Dejando que se evapore un poquito el agua. Si te pasaste y se transformó de nuevo en mantequilla líquida, vas y le agregas, sin quemarte, un poquito más de este líquido de cocción. Y así vas teniendo como un balance. Yo te diría que ahí está bien. Tienes que dejarla que pareciera que estuviera un poquito más líquido de lo deseable, porque eso es cuando está así de caliente, pero a medida que se va enfriando se va apretando un poco más la salsa. Entonces incluso yo te diría que le falta una gotita de líquido, porque después cuando se enfríe en el plato se va a apretar. Estamos ok. No me canso de echarle más de este líquido porque es increíble. Último detalle, algún queso maduro, el que tengas en tu casa. Yo en este caso tengo un poquito de feta, que lo tengo hace un buen rato. Un poquito solamente. Si tuvieras un parmesano, un pecorino ideal. Un poco de este sabor como acebollado del cibulet.
Y yo le voy a agregar un detalle que va muy bien con los ñoquis, que es la nuez moscada. Se lo podrías haber agregado antes en la masa de los ñoquis. Ahí suele ir ñoquis de zapallo con un guachalomo braseado al vino tinto. Y este plato, yo no sé cómo voy a hacer para no comérmelo entero, con el hambre que tengo y lo bien que huele. Vamos a probar con un pedacito de carne y un champiñón. Son demasiadas las cosas que pasan acá. Una temperatura, grasita, el sabor del zapallo, la textura de la salsa y la carne braseada con ese vino tinto profundo. Es un plato realmente maravilloso. Háganlo en su casa. Si tienen alguna duda me cuentan. Yo me quedo comiendo acá. Les dejo un beso y un abrazo. Hasta la próxima.